Hola, ¿cómo están? Seguimos en la clase 3 del módulo 2, pero esta vez viendo proteínas. Volvemos con este cuadrito. Habíamos visto nutrientes, había dos clases de nutrientes, los macronutrientes, macro de grandes nutrientes, y los micronutrientes, micro de pequeños nutrientes. Dentro de estos macronutrientes había tres tipos, ¿no? Hidratos de carbono, que ya lo vimos en el primer video, proteínas, que lo vamos a ver ahora, y grasas. Habíamos visto que los macronutrientes tenían un valor calórico específico. El valor calórico para hidratos de carbono y para proteínas, cada 1 gramo es de 4 kilocalorías. Esto quiere decir que en 1 gramo de proteínas o en 1 gramo de hidratos de carbono tenemos 4 kilocalorías. ¿Qué eran las calorías? La cantidad de energía que nos iba a dar ese alimento, que nos iba a dar esas proteínas. La cantidad de energía que nos da la proteína es de 4 kilogramos cada 1 gramo. La cantidad de energía que me da el hidrato de carbono cada 1 gramo es de 4 kilocalorías. Y la cantidad de energía que me dan las grasas por 1 gramo es de 9 kilocalorías. Habíamos visto la definición de nutrientes, que era diferente a la de alimentos. Esto lo estamos repitiendo 1000 veces para que les quede, ¿no? Los nutrientes eran las sustancias que estaban dentro de los alimentos, que eran necesarias para que el cuerpo mantenga su salud y realice diferentes funciones. Los micronutrientes eran dos: las vitaminas y los minerales. Ni las vitaminas ni los minerales aportan energía. Ninguno de estos dos tiene un valor calórico específico. Sigamos. Bueno, otra vez, proteínas. Miren la imagen de fondo, ¿no? Ya les va a dar una idea de lo que son las proteínas. Tenemos los las proteínas dijimos que eran macronutrientes, que su valor calórico era cada 1 gramo, 4 kilocalorías. Pero acá las proteínas no están compuestas por glucosa, sino que las proteínas van a estar compuestas por algo que se llama aminoácidos. Así que, ¿qué va a ser? Una cadena de aminoácidos unidas otra vez. Esta cadena de aminoácidos, todos los aminoácidos juntitos, van a formar proteínas. O sea, la proteína, que es todo esto, cuando se rompa, ¿no? Porque se va a empezar a digerir, ¿qué nos va a dar como resultado final? Un aminoácido. El hidrato de carbono, cuando se rompía toda esa cadena grande, ¿qué nos daba como resultado final? Una glucosa, o fructosa o galactosa. Bueno, los aminoácidos no se pueden almacenar en el cuerpo. Esto es importante, no se almacenan. ¿Se acuerdan que el hidrato de carbono, si no lo utilizamos como fuente energética, lo podíamos almacenar? E incluso degradándose se podía almacenar en tejidos, que después vamos a ver, ¿no? Porque se puede transformar en lípido también. En el hígado o en el músculo también. Bueno, acá las proteínas, esta cadena de aminoácidos, no se almacenan en el cuerpo, sino que forman como un pool de aminoácidos para diferentes funciones. Puede ser enzimática. Las enzimas que tanto hablamos en el proceso de digestión, que aceleraban procesos químicos, son proteínas. Las enzimas son proteínas. A nivel hormonal también, algunas hormonas están compuestas por proteínas. Las proteínas tienen una función defensiva, la defensa. En el transporte también. Ahora vamos a ver todo esto. Esta es la función principal, ¿no? Enzimática, hormonal, de defensa, de transporte, etc. Hay otras. Las proteínas son utilizadas también para construir y mantener tejidos. Esto es súper importante, porque un hidrato de carbono no puede construir tejidos si están dañados, o mantener los tejidos saludables, ¿no? O formar tejidos nuevos.
No, esa función de la proteína. Si yo no consumo proteínas, bueno, fíjense lo que puede pasar, porque una de las funciones más importantes de las proteínas es construir nuevos tejidos, repararlos y mantener los tejidos sanos. Estamos hablando de diferentes tipos de tejidos, después les voy a dar un ejemplo, pero es importante que empiecen a diferenciar que dependiendo si ingiero hidratos de carbono, dependiendo si ingiero proteínas o grasas, las funciones de cada uno de estos macronutrientes va a ser diferente. Por eso necesito un balance de macronutrientes en mi dieta diaria. ¿Qué tipo de tejido puede construir, reparar? Músculos, huesos, enzimas, células, diferentes. A diferencia de otros nutrientes, o sea, a diferencia de los hidratos de carbono y de las grasas, las proteínas tienen nitrógeno incorporado. Esto es importante porque algo puede suceder si ingiero mucha proteína en mi dieta. Ya que no las puedo almacenar, algo sucede si una vez que mi pool de aminoácidos cumplió con la función específica en el organismo, hay demasiados aminoácidos dando vuelta, algo sucede, que lo vamos a ver después, a nivel de toxicidad, por este componente, por tener nitrógeno. Vamos a ver después esto, pero esto es un resumen. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, les quiero dar unos ejemplos. Porque dijimos, por ejemplo, que una de las funciones era enzimática. Por ejemplo, las proteínas con función enzimática son las más numerosas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas enzimas que están compuestas por aminoácidos, por proteínas. Después tenemos función hormonal. Algunas hormonas son de naturaleza proteica. Por ejemplo, vimos en el video anterior hablar de insulina y glucagón que regulaban la glucosa en sangre. Bueno, la insulina y el glucagón, adivinen qué, están compuestos por proteínas. O sea, miren qué importante es el consumo de proteínas en la dieta. Función defensiva. Algunas las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos, ¿no? de defensa frente a posibles antígenos. Y también están compuestas por proteínas. Hay proteínas de transporte, como por ejemplo la hemoglobina en sangre. Lo habrán visto y si no lo van a ver en anatomía y fisiología. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que está en la sangre y que transporta oxígeno, ¿no? Gracias a la hemoglobina el oxígeno es transportado. Y adivinen qué, ¿la hemoglobina qué es? Una proteína. Después tenemos, por ejemplo, la mioglobina. Viene de tejido muscular. Mioglobina transporta oxígeno ¿a dónde? A los músculos. También está formada por proteínas. Que las proteínas, ¿por qué estaban compuestas? Eran una cadena de ¿qué? De aminoácidos. Acá están. Cadena de aminoácidos, ¿no? Muchos aminoácidos juntos forman proteínas. ¿Cuántos aminoácidos existen en total? 20. Hay 20. De estos 20 se van a dividir en dos grupos. En aminoácidos esenciales, que son 9 los esenciales, y hay 11 que son aminoácidos que no son esenciales. Bueno, acá tenemos que dejar en claro qué es esto de ser esencial y no esencial. Bueno, cuando un aminoácido es esencial, quiere decir que son indispensables para la dieta. Los necesito consumir sí o sí porque mi organismo no los puede producir. Entonces, si no los puede producir mi organismo, los tengo que consumir. Bueno, de esos aminoácidos hay 9. Hay 9 que mi organismo no puede hacer, no puede fabricar, entonces lo tengo que consumir en la dieta. Por eso son esenciales. Pero hay 11 que no son esenciales. ¿Por qué? Porque mi organismo los puede producir, los puede sintetizar
en el hígado a partir de productos derivados del metabolismo de otros compuestos, ¿no? Por los que se conoce como no esenciales. No son imprescindibles que estén en la dieta porque los puede sintetizar el hígado a partir de otros compuestos. Acá les puse una lista. No es necesario que se los acuerden de memoria, ¿eh? Si se los acuerdan mejor, pero no es necesario. Por ejemplo, clasificación tenemos los que eran esenciales, que eran 9, que mi organismo no puede sintetizar. Fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, tronina, triptófano y valina. Y los que son dispensables, o sea que no son indispensables, no son esenciales, son todos estos: alanina, arginina, aspargina, ácido glutámico, cisteína, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Vamos a ver fuentes de proteína. Acuérdense, cuando hablamos de fuente, cuando les pregunte, nómbrame fuentes de proteína, lo que estoy preguntando es ¿dónde puedo encontrar proteínas? ¿En qué alimento? Porque muchas veces nos dicen, bueno, hay que consumir más proteína, pero ¿dónde están las proteínas? Bueno, hay dos tipos. Podemos encontrar proteína de origen vegetal, proteína de origen animal. ¿Es lo mismo? No, tiene sus diferencias. Vamos a ver ahora cuáles son las fuentes de proteína animal, dónde puedo encontrar proteínas de origen animal: en la soja, en el tofu, en la avena, en garbanzos, almendras, lenteja, en chauchas también. ¿Y dónde puedo encontrar proteínas de origen animal? Bueno, de origen animal son todas las carnes blancas, carnes rojas, pollo, pescado, carne de vaca y todos los derivados lácteos, como vemos acá abajo: leche, queso, yogur. Ahí vamos a encontrar proteínas de origen animal. Van a ver que abajo de cada, por ejemplo acá en el pollo, la pechuga de pollo, tenemos que hay 25 gramos de proteína. Esto es cada 100 gramos del alimento. O sea, cada 100 gramos de soja, en este caso, hay aproximadamente 35 gramos de proteína. Cada 100 gramos de atún natural hay 25 gramos de proteína, ¿sí? Eso quiere decir. Ahora, empecemos con algunos conceptos que tienen que ir incorporando. Por ejemplo, el valor biológico de la proteína. Cuando me dicen valor biológico, ¿a qué se refiere? Bueno, el término valor biológico de una proteína va a depender fundamentalmente de cómo esté compuesta. Si es una proteína que tiene todos los aminoácidos que necesitamos, o sea, los esenciales, los 9 que tenemos que incorporar porque el organismo no los puede producir, o si es una proteína que no contiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces va a ser de alto valor biológico cuando contenga los 9 aminoácidos esenciales y de un valor biológico más bajo cuando no contenga todos los aminoácidos esenciales. Las proteínas de origen animal son de alto valor biológico porque contienen todos los aminoácidos esenciales, los 9 que tenemos que incorporar en la dieta. Las de origen animal se dice que tienen un valor biológico más bajo porque su proteína, y acá incluyo otro concepto, es incompleta, o sea, no tiene todos los aminoácidos esenciales necesarios porque el organismo no los puede sintetizar. Bueno, pero hagamos un paréntesis acá, porque a raíz de varios estudios, muchos estudios, que se realizaron, y más que nada estudios que ha hecho la Sociedad Argentina de Nutrición, ¿no? Y como consecuencia este estudio y evaluación, esto llevó mucho tiempo de investigación, más de 9 años, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estableció que la proteína de la soja,
o sea, proteína vegetal, contiene todos los aminoácidos esenciales en cantidades suficientes para alcanzar los requerimientos de ingesta de proteínas acorde a las necesidades según edad y situación biológica. Entonces se puede decir que la soja es una proteína vegetal, pero de alto valor biológico y tiene proteína completa, o sea, los 9 aminoácidos esenciales. No nos confundamos porque, por ejemplo, no pasa lo mismo con la avena. La avena no tiene los 9. No pasa lo mismo con las lentejas, con las almendras, ¿sí? Con los garbanzos. Pero, aún así, aunque la proteína vegetal, excluyendo la soja, no contenga todos los aminoácidos esenciales, la podemos hacer una proteína completa. Podemos hacer que aumente su valor biológico haciendo una combinación de cada una. Vamos a ver combinaciones para aumentar el valor biológico de la proteína y que si, por ejemplo, a un alimento de origen vegetal le falta algún aminoácido, de esos 9 que hay que tener, los combine con otro que tenga ese aminoácido y así hacer una proteína completa con los 9 aminoácidos en total. Hablando de la soja, también se estudió, ¿no? Que la soja reduce el colesterol. Lo que pasa es que la proteína animal, depende del alimento, puede llegar a contener altas cantidades de grasas saturadas, ¿no? Se consideran grasas no muy buenas. Después vamos a ver esto de las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Entonces, las proteínas de origen vegetal lo que tienen de bueno es que son ricas en fibra, son muy ricas en fibra. Al tener fibra van a contribuir a limpiar las arterias, a reducir los triglicéridos en sangre, el colesterol malo y todo lo que vimos en cuanto a fibras. ¿Qué es la calidad proteica? Y acá no hay que confundirse porque cuando se habla de calidad de proteína, acá hay que considerar 2 factores. Uno es la cantidad de aminoácidos indispensables, o sea, esenciales, de esos 9 que siempre hablamos, que son esenciales. Una es la cantidad de aminoácidos que tenga, esenciales. Y otra es la digestibilidad. Acá hay 2 factores a tener en cuenta. Porque no se digiere de la misma manera una proteína vegetal que un animal. Y en el proceso de digestión, la calidad proteica puede disminuir. Por más que haya alimentos que tengan una cantidad importante de aminoácidos, no todos los aminoácidos están disponibles. ¿Por qué? Porque la degradación de las proteínas, ¿no?, así como su absorción, puede estar incompleta. Eso tiene que ver con el proceso de digestión. El porcentaje promedio de digestión y absorción, o sea, digestión, la proteína se va degradando, se van rompiendo las cadenas, se va haciendo más, se van degradando la proteína, rompiendo las cadenas de aminoácidos para que después se pueda absorber, ¿no? Por ejemplo, las proteínas de origen animal, el porcentaje promedio de digestión y absorción es de un 90%. O sea, casi se absorbe y se digiere por completo. La puedo utilizar, la puedo absorber, está muy disponible el aminoácido en la proteína animal. Un 90% se absorbe y se digiere. Pero ¿qué pasa con las proteínas de origen animal? Esa es un poquito la contra de la proteína animal, de la proteína vegetal. Es muy buena por un lado, pero las de origen vegetal solo se puede absorber entre un 60 y un 70%, es un poco menos. Así que hay que tener en cuenta esta calidad proteica de cada una, entre la vegetal y la animal. Tiene sus pros y sus contras. La proteína animal tiene altas concentraciones según el alimento, ¿no?, de grasas
saturadas. La proteína vegetal tiene altas concentraciones de grasas insaturadas, buenas para la salud, contribuyen a disminuir el colesterol, son muy buenas en aporte de fibra y demás, pero cuando se trata de calidad proteica, estas proteínas de origen vegetal se absorben entre un 60 y un 70%, mientras que la proteína de origen animal tiene un porcentaje promedio de digestión y absorción del 90%, ¿sí? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la cantidad de alimento que tengo que ingerir para llegar al aporte necesario de proteínas. Por ejemplo, si yo necesito una cantidad determinada de proteína y dispongo de garbanzos y de almendras y demás, ¿cuántas almendras y cuántos garbanzos voy a tener que consumir para llegar a esa cantidad de proteína necesaria? Eso también es una contra con las proteínas vegetales. Habíamos dicho que excluyendo la soja, lo que pasa con los alimentos vegetales, la proteína no es de alta calidad. ¿Qué quería decir esto? No tenían proteínas completas, le faltaba algún aminoácido esencial, ¿no? Acordémonos, había 9 aminoácidos esenciales que nuestro organismo no podía sintetizar y la proteína iba a ser de alto valor biológico cuando contenía todos los aminoácidos esenciales. Pero ¿qué pasa? Podíamos hacer combinaciones de proteína vegetal para aumentar el valor biológico y llegar a los 9 aminoácidos esenciales y que tengamos una proteína completa en nuestra dieta. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, combinando los cereales son pobres en lisina e isoleucina, son pobres en esos dos tipos de aminoácidos esenciales. Entonces los tengo que combinar con, por ejemplo, las legumbres que contengan eso que al cereal le falta. Si combino cereales y legumbres, tengo una proteína de alta calidad, porque la legumbre es rica ¿en qué? En lisina y treonina, que lisina justamente es lo que al cereal le falta. Entonces, si hago una combinación de estas, tengo una proteína de alta calidad. Lo mismo que a la legumbre, ¿qué le falta? Le falta metionina, le falta cistina. ¿Qué es lo que tiene el cereal? ¿Es rico en qué? En cistina, metionina. Entonces es una excelente combinación. Legumbres y cereales nos van a dar como resultado proteínas de alto valor biológico. Los frutos secos y los cereales también los podemos combinar y aumentar el valor biológico de la proteína, porque a los frutos secos le falta cistina, que el cereal contiene en altas cantidades. ¿Y qué aminoácido esencial tienen las frutas secas? Metionina y triptófano, que bueno, también lo tiene el cereal, pero bueno, haciendo una combinación de estos dos, podemos aumentar el valor biológico de la proteína. Bueno, ahora veamos cómo se digiere, cómo es la digestión y absorción de las proteínas. Habíamos visto cómo era en los hidratos de carbono en el primer video. Ahora vamos a ver cómo es en las proteínas. Bueno, otra vez, los tiempos de la nutrición. 3. Alimentación, metabolismo, excreción. ¿No? 1, 2, 3. Otra vez de nuevo, alimentación. Era extrínseca o intrínseca. Extrínseca del exterior, donde acá seleccionábamos el alimento, lo preparábamos, lo obteníamos. Había un montón de factores que participaban en la alimentación extrínseca, como la cultura, la educación, la economía y demás. Intrínseca, cuando el alimento ya ingresó a la boca, tenemos la ingestión, cuando lo ingerimos, lo masticamos, inmediatamente se mezcla con saliva, se deglute, se traga. Y la digestión, había digestión mecánica que va a empezar cuando lo empiece a masticar, acá empieza la digestión mecánica, y la digestión química cuando las enzimas empezaban a actuar.
Por eso hay una fase bucal, gástrica e intestinal, ¿no? No nos mareemos con la fase psíquica, solamente aboquémonos a estas tres. Entonces, no todos los macronutrientes van a empezar, por ejemplo, con una digestión bucal en la boca. Acordémonos que los hidratos de carbono comenzaban su digestión en la boca porque estaba la amilasa salival que empezaba a degradarlo allí. Pero vamos a ver qué pasa con las proteínas, si empiezan también en la boca, la digestión o no. Bueno, acordémonos que después de la digestión, donde se preparaba el alimento para poder ser absorbido, o sea, se empezaba a degradar, para poder ser absorbido, esto pasaba a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Pero después a nivel celular ya estamos hablando del metabolismo, que tenía dos fases, anabolismo y catabolismo. De síntesis y de degradación. Acá ya pasaba a la célula para cumplir diferentes funciones. Y ser distribuido a través del torrente sanguíneo y llegar a diferentes tejidos. La excreción como último tiempo, donde se eliminaba por riñón, pulmón, piel o heces. Bueno, veamos qué pasa con las proteínas. A ver, las proteínas comienzan su digestión química, o sea, que empiezan a participar enzimas, no en la boca. Es muy diferente al hidrato de carbono, que empezaba en la boca. ¿Dónde empieza la digestión de las proteínas? Comienza en el estómago. Estamos acá, comienza acá, o sea que yo ingiero el alimento, bajo, lo degluto, pero todavía mi proteína no se puede digerir. Comienza la digestión química acá en el estómago. Comienza en el estómago con la acción de la pepsina. Es una enzima que se encuentra en el estómago. La enzima que va a empezar a digerir los alimentos, que va a empezar a digerir las proteínas. Después, la mayor parte de la digestión de las proteínas no se produce acá en el estómago por la pepsina, sino que la mayor parte de la digestión va a ser en el duodeno y en el yeyuno. Acá estamos. La mayor parte de la digestión de las proteínas se produce acá, en el intestino delgado, en el duodeno y en el yeyuno, que es parte del intestino delgado, por acción de endopepsinas que se constituyen de tripsina, quimiotripsina y L-esteasa, ¿sí? Pero bueno, acá lo importante que quiero que sepan es que la mayor parte de la digestión de las proteínas se hace en el intestino delgado, ¿no? Yeyuno e ilion por acción de endopeptidasas, nada más. Olvídense del resto. Endopeptidasas. Yo sé que los nombres son muy difíciles, muy engorrosos, así que vamos a hacerlo fácil. Pepsina en el estómago, endopeptidasas en el intestino delgado. ¿Qué pasa después? Los aminoácidos libres, o sea, porque esto se empezó a degradar, se empezaron a romper las cadenas de aminoácidos, porque fíjense, ¿no? Por ejemplo, tengo cadenas de aminoácidos que me formaron una proteína, ¿no? Formaron una proteína compleja. Bueno, esto se empieza a degradar, se empieza a cortar la cadena un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que, ¿qué me quedó? Aminoácidos libres dando vuelta, está todo bien degradado. Entonces los aminoácidos libres se absorben, acá viene el proceso de absorción, por cotransporte con sodio en las células epiteliales y son secretados en los capilares sanguíneos. ¿Qué pasa cuando hay déficit de proteínas en la dieta? Un déficit importante estamos hablando, ¿no? Bueno, hay una enfermedad, el kwashiorkor, en niños se da, que significa enfermedad del hermano mayor cuando nace el pequeño. ¿Por qué? El niño nace, recibe ciertos aminoácidos esenciales para el crecimiento que vienen de la leche materna. Pero cuando el niño es destetado, porque nace el hermano,
Si la dieta que reemplaza la leche tiene un alto contenido en fécula y carbohidratos y es deficiente en proteínas, como es común en muchos países, donde el principal componente de la dieta son almidones vegetales, ¿no? Y a donde el hambre hace estragos, los niños pueden desarrollar esta enfermedad. Esto trae enfermedades cardíacas, diarrea, alteración del sistema inmunológico, alteración en la cicatrización de heridas, disminuye la masa muscular en adultos, ¿sí? Porque las proteínas son necesarias, ya lo vimos en las primeras diapositivas, para un montón de funciones. Reparan tejidos, sintetizan tejidos, forman tejidos, intervienen en el sistema inmunológico, acuérdense. Eran componentes de enzimas, componentes de hormonas, componentes de algunas células sanguíneas, como por ejemplo la hemoglobina, la mioglobina. Todo esto estaba formado por proteínas. ¿Qué pasa si las proteínas no están presentes en la dieta? Son súper importantes. Bueno, una de las enfermedades en niños es esta. Los signos de esta enfermedad incluyen una predominante masa abdominal, ¿no? Coloración rojiza del cabello, una despigmentación de la piel, un abdomen abombado, es producto de la citis, o más bien la retención de líquidos, ¿no? En la cavidad abdominal, por ausencia de proteínas, obvio en la sangre, y bueno, y esto hace que favorezca el flujo de agua hacia el abdomen. Pasa cuando mi dieta, por el contrario, no es que le falta, sino que le sobra aminoácidos. Dijimos que los aminoácidos, las proteínas no se almacenan, ¿no? Sino que están destinadas en un pool proteico para cumplir ciertas funciones y después se tienen que eliminar, porque si no tienen un componente que se llama nitrógeno, que lo vimos, que puede ser muy tóxico. Los aminoácidos empiezan a oxidarse, los aminoácidos que conforman las proteínas comienzan su degradación y su absorción, y después se empiezan a oxidar para poder eliminar los que realmente no son utilizables. ¿Y qué pasa? Va a empezar a aumentar la concentración en el plasma, o sea, en la sangre, en el plasma específicamente, de amonio. Acá lo vemos. A ver, vamos a ver. Amonio. Aumenta el amonio en sangre. ¿Por qué? Porque bueno, el aminoácido ya está libre, se absorbió, está circulando por la sangre, empieza a circular por la sangre y algo se tiene que hacer porque no se almacena. Entonces empieza a subir las concentraciones de amonio. ¿Y por qué de amonio? Porque el amonio es un producto de desecho del cuerpo durante la digestión de las proteínas. O sea, las proteínas se van digiriendo y a raíz de esa digestión se forma un producto que es el amonio, que es un metabolito tóxico. ¿Y qué hace el amonio? Altera el pH, vuelve al organismo ácido. Entonces aumenta el amonio en sangre, empieza a acidificar el medio. Al acidificarlo pueden alterarse algunas funciones neuronales, cardiovasculares, incluso respiratorias. Entonces el organismo, cuando ve tanto amonio dando vuelta, tiene que reaccionar a esa toxicidad. Y por un lado, ¿qué hace? Porque lo tiene que sacar de la circulación. Entonces, por un lado, en el hígado, transforma este amonio en urea, ¿no? Acá estamos. ¿El hígado qué hace? Dice, oh, hay mucho amonio dando vuelta, esto es tóxico, me está acidificando el organismo. Bueno, entonces voy a convertir este amonio en urea para que sea menos tóxico. Pero no termina ahí, porque lo convierte para que sea menos tóxico, pero de todas maneras hay que eliminarlo. Y ahora le toca el turno al riñón. Entonces, el riñón también tiene que actuar, ¿no? Para eliminar esta urea.
Pero para eliminar la urea, al riñón no le queda otra que aumentar el volumen de orina, reteniendo más agua para poder eliminar el exceso de urea y de amoníaco que hay. ¿Sí? Entonces, esto lleva cierto grado de deshidratación porque el riñón tiene que trabajar más, tiene que retener más agua para poder eliminar estos compuestos. Y puede haber cierto grado de deshidratación, con lo que si una dieta alta en proteínas le sumas baja hidratación, le estamos complicando el riñón. Entonces, acá se van a sobrecargar con una dieta alta en proteínas el riñón y el hígado. Amonio también, este producto tóxico proveniente del metabolismo de los aminoácidos, de las proteínas, no solo recarga al hígado y al riñón, sino también trae consecuencias en el hueso. ¿Y qué hace? Remueve el calcio proveniente del hueso, por lo que también aumenta el volumen de orina, puede llevar a una descalcificación, y esto es muy peligroso en deportistas, ¿no? Que consumen altas cantidades de proteínas por otras cuestiones, por ejemplo, aumento de masa muscular o recuperación de tejidos dañados, ¿no? Y aumentan la dieta, unas dietas hiperproteicas, pero estas son las consecuencias. Dietas hiperproteicas aumentan la recarga del riñón y del hígado, aumentan el volumen de orina, con lo que puede llevar a una deshidratación si no consumimos las cantidades de líquido necesarias. Puede haber una descalcificación por que el amonio remueve el calcio del hueso. Producto del metabolismo, el metabolismo de las proteínas también producen compuestos de purinas y ácido úrico, ¿no? Que las purinas después se van a convertir en ácido úrico. Lo importante acá es saber que el ácido úrico, producto de la metabolización de esas purinas provenientes de la metabolización, siempre hay ácido úrico, ¿no? Porque el metabolismo de las proteínas da como resultado aumento de ácido úrico. Pero ¿qué pasa cuando está en demasiadas concentraciones, justamente por ingerir más proteína de lo necesario? Bueno, este ácido úrico puede generar la enfermedad conocida como gota, que es una enfermedad metabólica. Se caracteriza por una inflamación y un dolor intenso en el dedo gordo del pie, en los tobillos, a veces en otras articulaciones como en las rodillas y otros tejidos del organismo. A modo de resumen, proveniente del metabolismo de las proteínas, aumenta el amonio, que es un producto tóxico, que es normal. Tanto el amonio como las purinas son resultantes normales propias del metabolismo de las proteínas. Pero ¿qué pasa cuando las proteínas en la dieta son demasiadas? Bueno, este amonio es muy tóxico, hay que eliminarlo. Al tratar de eliminarlo, el hígado lo convierte en urea, pero no es suficiente. Entonces interviene el riñón y el riñón trata de eliminar esa urea que es tóxica y que está todavía dando vueltas en sangre. Por eso a veces se hacen análisis, se piden específicos análisis para ver cómo está la urea en la sangre y para ver cómo funciona el riñón al respecto, ¿no? Entonces el riñón se recarga porque quiere eliminar esa urea. ¿Y qué hace para poder eliminarla? Y bueno, aumenta el volumen de orina. Pero hay otro problema. Para aumentar el volumen de orina tiene que retener más líquido del cuerpo, del organismo. Y ahí es cuando puede llegar a haber una deshidratación. La cosa no termina ahí. El amonio también se va a pegar al calcio del hueso, y esto también tiene que ser eliminado. Entonces hay descalcificación ósea porque el amonio es arrastrado junto con el calcio
extraído del hueso. Y después vienen las purinas, que cuando están en altas concentraciones, las purinas también es un producto consecuente del metabolismo proteico, es un producto normal, pero cuando están en altas concentraciones, esas purinas se transforman en ácido úrico, y el ácido úrico que se empieza a acumular como cristales puede dar una enfermedad llamada gota. Me despido, nos vemos en el próximo video de lípidos y grasas.